Buenos días, quien le habla la licenciada Katia Montero, asistente legal de la firma Royo Abogado. Queremos darle la bienvenida por ser los primeros en ingresar en esta sala de Zoom y de igual manera mencionarle que si tienen alguna duda o pregunta pueden escribirnos por el chat de Zoom o el grupo de WhatsApp. Daremos unos 15 minutos para iniciar con el evento. Muchas gracias. Buenos días, quien le habla la licenciada Katia Montero. Le reiteramos los saludos. Le damos las gracias por ser los primeros en conectarse en esta sala y de igual manera mencionaremos unos 10 minutos para iniciar con este maravilloso evento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este evento. Principalmente saludarles y agradecerles por la participación a este fenomenal evento denominado Fase de Cumplimiento, el cual va a ser dictado por nuestro compatriota, amigo y colega, el licenciado Leonel Fernando Marc. Nosotros también quisiéramos agradecerles y de paso que tengan en cuenta que para mí el licenciado Marc goza de toda mi confianza para poder presentar un muy bueno, didáctico, académico, doctrinal evento de esta magnitud. Él ha participado con nosotros en diferentes audiencias del sistema penal acusatorio, en el que goza de mi completa confianza. Así que los dejo con la presentación que va a ser mi asistente, la licenciada Katia Montero. Saludos y un gusto. Quien le habló, el magíster Ricardo Antonio Royo. Saludos, quien le habla la licenciada Katia Montero. El licenciado Leonel Fernando Marc, abogado, escritor, amante de los deportes, tuvo sus estudios literarios en la licenciatura de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Panamá. Actualmente se encuentra cursando la maestría en el Sistema Penal Acusatorio en la Universidad ISAE. Actualmente se encuentra en 2 proyectos literarios, la cual se titula La Fase de Cumplimiento y La Justicia Penal de Adolescentes, reconocido de la Fundación Etnia Negra como jóvenes que impactan y dejan huellas. Laboró por más de 5 años en el órgano judicial de Colón y cuenta con vasta experiencia en el sistema penal acusatorio. Sin más que decir, los dejo con el licenciado Leonel Fernando Marc. Muchas gracias. Hola, 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 saludos a todos y a todos los presentes en este seminario jurídico denominado Fase de Cumplimiento. Los felicito por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana sacando su tiempo para actualizar sus conocimientos. Como estudiantes de Derecho, como abogados, como profesionales que laboran en las diferentes áreas, es importante cada día actualizarnos como profesionales del derecho, cada día ir adquiriendo conocimiento y desarrollando los conocimientos que ya tenemos en materia de derecho y en otras latitudes. Por lo cual, primeramente les felicito por estar aquí actualizando esos conocimientos. Para mí es un privilegio y un placer dictar este seminario denominado Fase de Cumplimiento. Y vamos a comenzar con una introducción. La fase de cumplimiento muchas veces, o para algunos colegas, algunas personas, es una fase que está olvidada, es una fase que no tiene mucho conocimiento, que no manejan bien, que no le interesa mucho, pero permítanme decirle que la fase de cumplimiento es como oro en polvo, dice un colega, porque nosotros podemos hacer muchas cosas en esta fase de cumplimiento. Como lo indico, la vida, dicen por ahí, no termina con la muerte. Bueno, el proceso penal no termina con una sentencia condenatoria, porque hay algo más allá. Falta el cumplimiento de la pena. Y el cumplimiento de la pena entra en esta fase de ejecución o esta fase de cumplimiento, por lo cual
los que están haciendo sus anotaciones, los que están prestando mucha atención a este seminario, háganlo porque vamos a compartir información interesante, vamos a compartir la práctica de esta fase de cumplimiento, la argumentación en cada una de las audiencias. Vamos a compartir cada una de esas experiencias adquiridas durante el litigio en esta fase de cumplimiento. Y para nosotros es un privilegio y un placer estar aquí. Permítanme decirle que el 100%, y esto sin temor a mentir, de las solicitudes que hemos realizado en fase de cumplimiento, hemos tenido un éxito, porque hemos cumplido con todos los requisitos, con la argumentación, y por eso tenemos esa facultad de estar aquí enseñándoles a ustedes un poco más de esta fase tan importante como es la fase de cumplimiento. Bien, anteriormente no había un juez de cumplimiento. Anteriormente en el sistema inquisitivo, como le conocemos, no se establecía la figura como tal del juez de cumplimiento, sino que esas funciones de la ejecución de la pena y de velar por todas esas situaciones que se pudieran dar, pasaba a una organización administrativa, a una institución administrativa, como lo era el sistema penitenciario. El sistema penitenciario era el que hacía los mandamientos, como anteriormente se le llamaba. El sistema penitenciario, que todavía mantiene muchas funciones a través de su junta técnica, igual todavía sigue realizando los vistos buenos, pero no había esa fiscalización jurisdiccional de un juez que pudiera velar que se cumplieran todas las garantías y todos los derechos de esos privados de libertad. Y es importante la fase de cumplimiento, porque en esta fase de cumplimiento pueden haber situaciones muy particulares, como le pongo un ejemplo: una persona es condenada a la pena de 10 años, quizás consideramos, no, ahí ya no se puede hacer más nada, pero si nosotros podamos llevar a esa persona en la fase de cumplimiento de una manera práctica, de una manera ordenada, haciendo todas las solicitudes, podemos reducir ese tiempo en demasía a que sean 5 años que esa persona pueda estar detenida, ya sea por un privilegio como un subrogado penal, y de esa manera podemos ir llevando a esa persona a la fase de cumplimiento. Podemos ir llevando a esa persona a que pase menos tiempo del que fue condenado en la fase de cumplimiento. En vez que sean 10 años, pueden ser 5, pero esto ¿cómo lo podemos realizar? Si manejamos esta fase, si conocemos cuáles son las solicitudes que hay que realizar, si conocemos cuáles son los subrogados penales que se establecen o que son aplicables en cada caso, como por ejemplo la libertad vigilada, como por ejemplo el trabajo comunitario, como por ejemplo la prisión domiciliaria, que vamos a ir viendo a lo largo de este seminario. Por eso es importante conocer esta fase. Por esa razón es importante saber qué es la fase de cumplimiento. Es importante saber cuáles son los tiempos procesales que se establecen en esta fase de cumplimiento. Saber cuáles son las solicitudes que se hacen en esta fase de cumplimiento y cómo podemos ir llevando a esa persona en la ejecución de su pena a tener un éxito en esta fase. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que es el juez de cumplimiento. Como le establecí anteriormente, la figura del juez de cumplimiento no existía anteriormente. No había un juez como tal que velara por esas garantías en el cumplimiento de la pena, porque no todo termina ahí. O sea, no, antes se dejaba como al privado de libertad a su suerte. Te condenaron, quédate inmerso en el sistema penitenciario, que allá con sus solicitudes, con sus tiempos administrativos, podían pasar mucho tiempo y ese privado de libertad no tenía esa correcta aplicación de sus subrogados penales, de sus solicitudes. Claro que se hacían, pero no eran llevadas jurisdiccionalmente ni controladas por el órgano judicial, porque el sistema penitenciario tenía esta particularidad. Bien, ¿qué sucede cuando comienza el sistema penal acusatorio
en nuestro país, con la ley 63, surge la figura del juez de cumplimiento. Este juez tiene muchas competencias. Este juez es un factor indispensable en esta fase de cumplimiento, porque es como un juez de garantías, es como un juez que va a fiscalizar, es un juez que va a determinar todas esas situaciones que se practican en esta fase de cumplimiento. Y comenzamos. El Código Procesal Penal le da al juez sus competencias. El Código Procesal Penal le dice al juez, esto es lo que tú puedes hacer, estas son las causas o las situaciones que se van a derivar o van a ser resueltas bajo tu jurisdicción y bajo tu competencia. El artículo 46 del Código Procesal Penal define las competencias del juez de cumplimiento. Define que el juez de cumplimiento se va a encargar de la ejecución de las penas y medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez una persona es condenada por la comisión de un delito, pasa a esa jurisdicción o pasa a estar bajo el mandato o bajo la jurisdicción de un juez de cumplimiento. De igual forma, este juez de cumplimiento va a haber el cumplimiento, el control y la supervisión para que sea efectivo el régimen impuesto en los procesos suspendidos a prueba o la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de cualquier subrogado penal. Todo lo que tenga que ver relacionado a la ejecución o al cumplimiento de una pena, allí va a entrar el juez de cumplimiento. De una medida de seguridad, allí va a entrar el juez de cumplimiento. De la suspensión condicional del proceso, que es una también de las salidas que establece este Código Procesal Penal, eso también, el cumplimiento de esa suspensión lo va a ver el juez de cumplimiento. La solicitud la presentan ante el juez de garantía, pero el cumplimiento de esas condiciones la va a ver como tal el juez. Las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena y las medidas de seguridad, velando que se respeten todos los derechos y garantías del sancionado y no se restrinja más allá de lo establecido en la sentencia. Resolver sobre la aplicación de los programas y avances de resocialización. Y hacemos un alto aquí. Estas son las competencias que le designa el Código Procesal Penal. Y para mí es importante esto, porque el Código Procesal Penal establece las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena. Y utiliza ese término, las cuestiones, todo lo que se pueda dar durante el cumplimiento de esta condena, durante el cumplimiento de esta pena, lo va a ver el juez de ejecución. Y podemos hablar de muchas cosas, como si hay alguna persona que está siendo violentada en sus derechos y garantías, aún estando detenida, porque ojo, está bien, ya cuando una persona es condenada, se supone que se resquebrajó el estado de inocencia, lógicamente por una sentencia, pero eso no significa que esa persona va a quedar a su suerte. Eso no significa que esa persona no va a gozar de sus derechos y garantías, porque para esto se estableció esta fase, para esto se estableció la figura de un juez de cumplimiento, para que vele por esas situaciones. Y las cuestiones que se susciten en esta fase, para mí enmarcan muchas cosas. Si bien es cierto, el sistema penitenciario tiene muchas funciones, si bien es cierto, el sistema penitenciario tiene todavía esas garantías que puede ir desarrollando en base a los privados de libertad, el juez de cumplimiento tiene que velar por la ejecución de esta. El juez de cumplimiento tiene que velar que se respeten todas, por lo cual hay cosas que el juez de cumplimiento puede ver para que se respeten esas garantías. En ese sentido, hay solicitudes que se presentan ante el juez de cumplimiento. Hay cosas que nosotros debemos presentar ante el juez de cumplimiento y hay otras cosas que se presentan ante el sistema penitenciario. Como por ejemplo, ante el juez de cumplimiento vamos a solicitar todas las audiencias correspondientes de libertad vigilada, de trabajo comunitario, de
prisión domiciliaria, y vamos a ir desarrollando esas solicitudes, la autorización para que las personas o los privados de libertad hagan sus trabajos intramuros. Eso lo va a ver el juez de cumplimiento. El sistema penitenciario va a otorgarte o va a resolver otras situaciones, como lo son un visto bueno a través de su junta técnica para trabajo comunitario, libertad vigilada, prisión domiciliaria. Ellos toman un papel importante administrativamente hablando, porque ahora vamos a pasar a hablar de este sistema penitenciario que tiene por objetivo establecer a través de sus centros penitenciarios toda la logística. Y es importante saber eso, porque no podemos pasar directamente a una audiencia sin saber todo lo anteriormente concerniente, como lo hicimos con la legalización de aprehensión e imputación, de esta manera también con la fase de cumplimiento. Porque para saber cómo llegar a una audiencia, porque para saber cómo solicitar una audiencia en esta fase de cumplimiento y saber cuáles son los requisitos que le vamos a establecer más adelante, es necesario saber el orden cronológico de esto. Es necesario saber cómo se llega a esta situación, y es a través de estos sistemas penitenciarios que tienen como objetivo establecer o hacer toda la logística necesaria para que los privados de libertad puedan gozar de todos sus derechos y garantías. Claro, están detenidos, pero tienen todavía esos derechos y esas garantías fundamentales que tienen que respetarse. El artículo 28 de la Constitución nos da un camino a seguir con lo que es el sistema penitenciario. Establece que este sistema penitenciario se va a regir en los principios de seguridad, rehabilitación, defensa social, y que se va a prohibir la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Y ahí se va a establecer todo lo relacionado a su capacitación, a su resocialización, a que ese privado de libertad, una vez entre al sistema penitenciario, pueda salir rehabilitado. Ojo, sabemos que esto no se cumple al pie de la letra. Sabemos que las cárceles de nuestro país quizás no están en las condiciones necesarias para que se cumpla lo que establece esta Constitución, pero para eso está el juez de cumplimiento, para eso están las entidades administrativas, para velar por cada una de esas situaciones, por lo cual el sistema penitenciario tiene esta responsabilidad de organizar todo el sistema administrativo para que nosotros como abogados podamos hacer nuestras respectivas solicitudes y estas puedan tener un destino correspondiente. Bien, dentro de este sistema penitenciario está la Junta Técnica Penitenciaria. No perdamos el hilo, estamos haciendo una pequeña introducción o un orden cronológico para conocer los actores principales de esta fase de cumplimiento, para saber ante quién hacer las respectivas solicitudes, para saber cuál es el camino a seguir en esta fase de cumplimiento. Pasamos por el juez, que para mí es el director de la orquesta, el que está adelante dirigiendo todo, fiscalizando de que todo se cumpla y que los privados de libertad durante la ejecución de la pena puedan gozar de todos sus derechos y garantías fundamentales. Está el sistema penitenciario, que es esa unidad administrativa, institución gubernamental administrativa que se encarga de alojar a esos privados de libertad y establecer las logísticas necesarias para ello. Dentro de este sistema penitenciario está la Junta Técnica Penitenciaria. Esta Junta Técnica tiene una función importante dentro de esta fase, porque de tal manera que ella emite los vistos buenos necesarios. Y le explico, cada vez que vamos a realizar una solicitud dentro de esta fase, llámese trabajo comunitario, llámese libertad vigilada, debemos de pedir a la Junta Técnica un visto bueno. ¿Qué es la Junta Técnica? ¿De qué está conformada la Junta Técnica? Y paso a explicarlo, porque aquí es necesario conocer esta información.
es necesario conocer quiénes son estos actores. La Junta Técnica está conformada por un psicólogo, un trabajador social, está conformada por la seguridad interna del sistema penitenciario, por el mismo director en sí, y son estas figuras que se establecen en esta Junta Técnica que van a servir para brindar recomendaciones, para brindar cada una de esas recomendaciones a esos privados de libertad, porque de esta forma es que se van a establecer esos controles, se van a establecer esas medidas o esas recomendaciones para que los jueces de cumplimiento puedan tener como base estas recomendaciones que hace la Junta Técnica, ese trabajo social, psicológico, un abogado también forma parte de la Junta Técnica y ellos velan porque ese privado de libertad tenga ese tratamiento progresivo mientras esté en el sistema penitenciario. Y a raíz de ese tratamiento progresivo, ellos van a emitir sus consideraciones. Lógicamente, si el privado de libertad no cumple sus deberes o incumple sus deberes dentro del sistema penitenciario, dentro del centro carcelario, lógicamente estas recomendaciones no van a ser exitosas, porque depende también de ese privado de libertad, depende también de nuestros clientes poder tener esa conducta necesaria para que nosotros como abogados podamos tener las herramientas necesarias para poder hacer las solicitudes correspondientes en esta fase de cumplimiento. Y de esa manera esta Junta Técnica Penitenciaria para mí es un gran aliado, porque es como si establecemos en un proceso penal un diagnóstico médico legal, una prueba de balística que va a determinar que el arma es idónea para efectuar disparos. Aquí en la fase de cumplimiento, la Junta Técnica a través de sus recomendaciones va a decirle al juez o a recomendar al juez a decirle, esta persona puede aplicar para un trabajo comunitario, esta persona ha mostrado niveles de resocialización, ha participado en programas y por ende puede ser recomendada para un subrogado penal. En ese sentido, estamos viendo las tres unidades que yo llamo como la antesala a este sistema, a esta fase de cumplimiento. Es la antesala de esas unidades o esas instituciones o esas figuras jurídicas que van a establecer cuál es el camino a seguir. De esta forma nosotros podemos pretender, de esta forma nosotros podemos tener base para realizar nuestras solicitudes. Es lo que vamos a ver más adelante, es lo que vamos a ver ahorita mismo. ¿Cómo vamos a hacer esas solicitudes que yo sé que es lo que les interesa a ustedes? ¿Cómo podemos pedir ese cómputo de pena, esa conmutación, esa libertad vigilada, ese trabajo comunitario? Pero era necesario conocer estas figuras procesales como el juez de cumplimiento, el sistema penitenciario y la Junta Técnica Penitenciaria. De esta manera nosotros podemos tener esa visión clara para realizar esas solicitudes, una visión clara para realizar esto. Hasta aquí, nosotros vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta referente a esta primera parte, que es como la antesala, que es la introducción a lo que nosotros vamos a dar ahora. Vamos a darle las herramientas, vamos a darle las argumentaciones necesarias, vamos a darle los requisitos necesarios y cómo una persona que ha sido condenada puede tener, como podemos decir, éxito durante el cumplimiento de la pena, porque nos ha tocado a nosotros dentro de esta firma como litigantes, por ejemplo, una persona, en estos días tuvimos una libertad vigilada, una persona que estaba condenada a 8 años, desde el principio fuimos llevando la representación activa y efectiva, y esa persona cuando cumplió sus 2/3 partes, ya a los 4 años pudo salir, o sea, solamente cumplió la mitad de la pena y es algo que podemos ofrecer como abogados particulares, es algo que podemos ofrecer al cliente, que está bien, pasaste por un proceso, quizás tuviste una representación que no éramos nosotros anteriormente, pero esos 8 años, conforme
a los procedimientos que tiene esta fase de cumplimiento, pudimos convertirla en 4 años. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Nos encontramos en la primera fase de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede escribirla al chat de Zoom o al grupo de WhatsApp. Hasta ahora vemos que no hay ninguna pregunta, así que continuamos con la segunda fase del licenciado Leonel Fernando Mar. Muchas gracias. Ok, seguimos. Vamos a ver ahora las diferentes solicitudes que se hacen ante el seminario. La siguiente pregunta dice: ¿los trabajos comunitarios pueden acortar el tiempo de la pena o hay que cumplir los 60 meses? Ok, bien. El código establece un tiempo. Bueno, aunque ya pasamos los trabajos comunitarios, pero igual vamos a responder. Bien. El artículo, ya se lo voy a buscar, establece cuál es el tiempo del trabajo comunitario. El trabajo comunitario tiene su tiempo para que pueda ser restado o pueda ser correspondido a la pena que la persona esté pagando. Entiendo yo que en la práctica los jueces de cumplimiento esperan a que la persona cumpla, digamos, si son los 5 años, que hagan los 5 años en trabajo comunitario. Aún y cuando la norma establece que hay un cálculo que se hace en base a ese trabajo comunitario, como hay un cálculo que se hace para los días de prisión, para los estudios, cuando están allá adentro, de igual forma, hay un cálculo que se establece que el juez de cumplimiento, en base a ese trabajo comunitario que realiza la persona, debe de estar pendiente y debe de ir restando. Lógicamente, esos términos y esos tiempos lo maneja un juez de cumplimiento, el cual establece cuándo finaliza el trabajo comunitario, el cual establece cuándo es la fecha, lógicamente, de inicio, y en base al tiempo que está trabajando este juez de cumplimiento, con el cálculo que ellos establecen, es la autoridad o la figura jurisdiccional que va a indicar cuándo es la finalización del trabajo comunitario. Yo sí no le puedo decir que, bueno, ya tú nada más tienes que trabajar tanto tiempo. El juez de cumplimiento va a indicar y va a ir resolviendo y va a ir revisando. Ojo, no solamente que te van a dar el trabajo comunitario y ya está, que lo cumplas, no. Siempre van a presentarse audiencias de revisión de ese trabajo comunitario, audiencias de revisión de que se estén cumpliendo con las condiciones, porque así como el juez de cumplimiento otorga un subrogado penal, lo puede revocar si no se cumplen con las condiciones. Ejemplo, si la fiscalía o se establece una evaluación en el lugar donde trabaja la persona y no está cumpliendo con su asistencia, la persona, la fiscalía o el juez de cumplimiento de oficio puede agendar una audiencia para revisar las condiciones y si estas no se cumplen, la revocan. Pero ese tiempo que usted pregunta del trabajo comunitario lo establece el juez de cumplimiento, en el cual él mismo va a finalizarlo. Las demás preguntas las vamos a estar respondiendo vía WhatsApp. Así que, sin más que decir, vamos a concluir y de parte de Roy Abogado y el Departamento de Desarrollo, Gestión y Estudios Jurídicos, le queremos agradecer a cada participante y al Magister Leonel Fernando Mar por la participación en este grandioso seminario y esperamos que le haya sido de su agrado. Asimismo, lo invitamos a los siguientes seminarios, los cuales estaremos mandando por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde. Bien, de esta manera, como lo dijo la licenciada Katia Montero, finalizamos este seminario jurídico. Espero que nuestras experiencias le hayan
le hayan dado luces de lo que es este sistema penal acusatorio en su fase de cumplimiento, que sabemos que es algo totalmente novedoso, pero que debemos de conocer. De igual forma, como le dijimos anteriormente, está la obra literaria en el grupo de WhatsApp, pueden hacer sus peticiones para que puedan tener mayor conocimiento y ahí se va a desarrollar argumentativamente cada una de las fases y solicitudes que hemos manifestado aquí. Dentro de la sala se encuentra la licenciada, sí, se encuentra la licenciada Birna, que es juez de cumplimiento, parece que ya no está. Sí, aquí ajá, ya la vimos, se encuentra la licenciada Birna, quien es juez de cumplimiento del sistema penitenciario, y vamos a darle esa oportunidad para que de viva voz, de la óptica de un juez de cumplimiento, pueda manifestarnos sus consideraciones, ya que contamos con la calidad o de una persona, de una juez de cumplimiento, que es lo que estamos hablando, y es una figura procesal para mí importante y la que dirige la orquesta en esta fase. ¿Nos escucha la licenciada Birna? Sí, muy buenos días a todos los que han participado en este intercambio académico, que ha sido sumamente interesante. Quiero, en primer lugar, felicitar al Magister Leonel Marc por esa disertación tan magistral que nos ha brindado en el día de hoy. No hay un tema en cumplimiento que no haya tocado usted el día de hoy, licenciado Marc, y lo felicito. He tenido muy pocas oportunidades en las que en el tiempo pues limitado, como usted bien lo dijo, de 2 horas, se ha hablado tanto y tan bien, tan puntualmente de lo que es el juez de cumplimiento, de todas esas novedades pues que trae con él en este sistema procesal penal acusatorio que se encuentra vigente, y de todas esas figuras que, al igual que otras, como son la homologación, el reemplazo por días multa, también la unificación de penas, la homologación de sentencias y demás, forman parte del diario bregar pues del juez de cumplimiento, que como usted bien lo ha manifestado en su disertación, pues viene a llenar un espacio que era necesario para hacer un control jurisdiccional en el cumplimiento de las sanciones penales, de la pena, y garantizar los derechos que le asisten a esas personas privadas de libertad que se encuentran en los centros penitenciarios bajo la custodia pues del sistema penitenciario, al cual usted muy bien se ha referido también, y que pues únicamente tienen ese derecho limitado, es decir, el derecho pues al libre tránsito y a la privación pues de su libertad. De allí en adelante tienen o preservan pues en principio todos sus derechos, y el juez, al igual pues que las defensas técnicas, los demás familiares y demás, debemos ser siempre celosos pues para que se les brinde pues dentro de las limitaciones que sabemos que tiene el sistema penitenciario, pues la mejor atención, las mejores oportunidades para conmutar, para ir rebajando su pena y para que vayan pues orientados hacia la resocialización, que es el principio que sigue pues los fines de la pena del artículo 7 del Código Penal, y ese sistema progresivo técnico que se inicia pues en prisión al momento pues en que el sancionado inicia y sigue hasta terminar el cumplimiento pues de su pena. Los jueces de cumplimiento, por decirlo pues de alguna manera, heredamos todas las causas que vienen del inquisitivo mixto, y también heredamos, por supuesto, las causas que se surten bajo las reglas de este sistema procesal penal acusatorio. Creo que somos los únicos jueces que tenemos, dentro de nuestras funciones, pues que velar pues por los intereses de los privados de libertad de un sistema y el otro. Y en ese sentido, pues esa función que intentaba de alguna manera hacer o llevar a cabo el juez natural, porque nunca perdía pues la competencia de una carpeta o en ese momento pues el expediente, y con ello todo lo que sucedía durante el cumplimiento de las sanciones penales, la principal y la accesoria de un sancionado, pues ahora lo realiza de una mejor manera, mejor, y lo digo así porque
está mejor estructurado pues en la ley que está vigente, pues la ley procesal penal vigente, así que de allí la importancia de esa figura que le agradezco haya exaltado en el día de hoy y haya realizado pues una disertación, vuelvo y repito, extraordinaria y por la cual pues le felicito. Lo felicito a usted y a todo el equipo pues del Departamento Académico de Investigación Jurídica pues de la firma forense que está liderada por el Magister Royo, a quien también aprovecho pues para mandarle mi saludo y también mi felicitación a la licenciada Katy, también felicidades, ha sido muy importante su intervención en el día de hoy y de verdad agradecerles a todos pues la oportunidad que siempre nos brindan de este intercambio, pues de este intercambio académico, intelectual, que hace la diferencia. Los felicito una vez más, licenciado Omar, mis respetos y respetos a todos los miembros pues de la firma forense. Saludos a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Damos por concluido este maravilloso evento. Cualquier duda o pregunta nos escriben al grupo de WhatsApp y de la misma manera vamos a estar respondiéndole las preguntas que quedaron pendientes. Saludos, que tengan excelente tarde.